Señor, te pido que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, tocándonos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, lo que Espíritu quiere revelarnos, hablarnos, comunicarnos, cambiarnos, retarnos, librarnos, salvarnos, restaurarnos y llenarnos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender todo lo que tú tienes para hoy, para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendiga esta palabra, Señor, en el nombre tuyo, Jesucristo. Oramos y decimos amén, amén, amén. Empezando del versículo 6, que nos quedamos por ahí, dice, sin embargo, dice, hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado, dice, madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esos versículos son lindos, ¿no verdad? Seguimos en el versículo 10 para ver todo el contexto, ¿no verdad?, de este mensaje y de estas escrituras. Dice, pero Dios, versículo 10 dice, nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, versículo 10. Versículo 11 dice, porque ¿quién entonces que los hombres saben las cosas de hombres, sino que el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino dice, el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras y enseñanzas por sabidurías humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Qué bonito estas escrituras, estos versículos. Yo me pudiera quedar en un versículo todo el día, pero no quisiéramos, ¿no verdad?, compartir y avanzar, ¿no verdad? Pero vemos que qué bonito es ver aquí la sabiduría de Dios. Mira que Dios es sabio, ¿no verdad? ¿Y por qué es que a veces no confiamos en su sabiduría? ¿Por qué es que tratamos de comprender las cosas de Dios con nuestro propio raciocinio, que te es imposible poder comprender la grandeza, la sabiduría total de nuestro Dios con nuestro propio intelecto? Y es verdad que mira que Dios ha dado al ser humano mucha intelectualidad, inventé una palabra, mucho intelecto, ese es el punto, ¿no verdad? El Señor le ha dado mucho intelecto al ser humano, pero vemos de que nada de eso comparado a Dios se compara. Vemos que es importante que el ser humano ha tratado de intentarlo, ¿no verdad? Pero vemos de que siempre ha fracasado. ¿Por qué? Porque Dios podemos comprender a Dios, ¿no verdad?, de muchas formas. Podemos comprender cuán amor Dios tiene por cada uno de nosotros, pero es a veces bien difícil comprender toda la sabiduría que tiene Dios. Nunca podremos llegar a entender su totalidad, toda la sabiduría, todo lo como Dios es. Como Dios es imposible, es como uno dice, es eterno, nos tomaría una eternidad
el poder comprender cómo Dios es. Es importante, sin embargo, no hablamos de sabiduría entre los que alcanzamos, dice. No hablamos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, dice, que perecen. Alcanzando madurez, vemos, hermanos, hermanas, cómo uno alcanza madurez en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes conocer a tu Dios en el que tú crees? Porque tú buscas la palabra de Dios. Cuando empleamos tiempo, ¿no? ¿verdad? En la palabra de Dios. Tú quieres saber el conocimiento, la sabiduría. Tú quieres entender cómo Dios es. Busca la palabra de Dios. Entiende la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Empléale tiempo a la palabra de Dios. Y tú sabes que es siempre un reto, ¿no? ¿verdad? Para mí, siempre leer siempre ha sido un reto, ¿no? ¿verdad? Y vemos de que siempre hay una guerra, siempre. Cuando tú quieres leer la palabra de Dios, vienen todos los inconvenientes habidos y por haber y todos los pensamientos habidos y por haber que en toda la semana no has pensado porque tú empezaste a abrir la Biblia y ahora te estás durmiendo o estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer durante toda la semana y no dedica tiempo, no te estás tranquilo leyendo la palabra de Dios. Vemos que es importante para nosotros adquirir esa sabiduría. Vemos de que solamente, como dice la Escritura, viene sobre el Espíritu Santo de Dios. Vemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos revela, el que nos confirma, el que nos habla, el que nos reta, el que nos da esa inteligencia suficiente para poder actuar con sabiduría en este siglo en el que vivimos, que sabemos que hay retos, ¿no verdad? Vemos de que como la inteligencia hoy artificial tiene muchas prioridades en cada uno de todas las personas de la vida. Vemos de que confían más en una inteligencia artificial que en una inteligencia divina. Qué bonito esperar, depender, el tener esa, sabiduría que viene solamente de Dios. ¿Cómo podemos alcanzarla? Mediante la palabra de Dios. Es importante ver aquí, sabiduría dice, no de este siglo. Y vemos que este siglo está bien avanzado hoy en día, ¿no verdad? Ustedes ven eso hoy en día. El avance tecnológico es increíble, increíble. Nosotros en un sistema tecnológico de un sistema de computadora. Tenemos como 40 servidores que sirven y es un aparato así. Y ahí hay como 20 servidores, vean más de 20 servidores virtualmente que ejecutan, que hacen todas las cosas necesarias. Cuando usted ve las noticias, ahí sale de ese aparato así. Sale todo lo que tú ves y todo lo que tú estás mirando de un aparato así parecido así. Es interesante ver la sabiduría, la inteligencia a donde hemos llegado. Es increíble, ¿no verdad? Cuando tú ves en lo que es los avances en los hospitales, los avances en las maquinarias, los avances en los diagnósticos, ¿no verdad? Los avances que hay. Es increíble cuando tú dices, wow, es increíble. Gracias a Dios que vivimos aquí en este país, que hay mucho avance tecnológico. Pero vemos de que toda esa sabiduría, dice, el Señor dice, yo quiero que tú tengas, que tú recibas, que tú busques esa sabiduría que no es de este siglo. Vemos que hoy en día hay mucha falsa sabiduría, hay mucha falsa inteligencia. Es interesante ver que con toda esta inteligencia artificial, ¿por qué le dicen artificial? Si fuera verdadera, inteligencia verdadera. ¿Por qué le pusieron inteligencia artificial? Y tiene inteligencia, déjame decirle. Es increíble cuando tú buscas algo, una información, y tú le preguntas algo a cualquiera de estos programas, ¿no verdad? Y como que te ejecutan todo lo que tú deseas. Hazme
Excel en una forma que yo pueda comprenderlo, hazme todo lo que es necesario saber, házmelo en todo. Y esa inteligencia artificial, tú le pones toda la información y te lo hace. Y te lo hace y tú dices, wow, lo que te tomaría a ti a lo mejor una semana entera en trabajar en ese programa, a lo mejor ellos lo hizo en 5 minutos, ni 5 minutos, unos cuantos segundos. Te sacó toda la información. Es interesante ver eso, pero vemos, hermanos, hermanas, que aquí Pablo hablando, dice, la sabiduría, dice, del Espíritu Santo. La sabiduría que viene de Dios. No de príncipes, porque vemos de que estos príncipes, dice, no hay nada, dice que estos príncipes que decía aquí, perecen. Y vemos que hoy en día muchas personas se dan sabios, se han de pasar de que son los líderes, que son los que más saben, y vemos que ¿qué te vale tener mucha sabiduría? Y tú perderte tu mismo alma, perderte. De verdad que no vale nada, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que es importante. Dice aquí que no con esa sabiduría de este siglo, sino con la sabiduría que viene mediante el Espíritu Santo. Y no una sabiduría de príncipes, de reyes, de líderes, sino que viene una sabiduría que viene mediante nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Vemos de que esta sabiduría debe de llevarnos a un conocimiento más real, más impactante en cada una de nuestras vidas, del poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la mejor sabiduría? Ayúdame, Señor, a tener esa sabiduría de poder reconocer, de poder adquirir, de poder llevarnos a conocerte a ti, Jesucristo, más y más y más. Esta sabiduría nos debe de llevar a conocer un poquito más de Dios. Esta sabiduría nos debe de llevarnos cuando dedicamos tiempo a Él, cuando le buscamos, cuando lo ponemos a Él como prioridad, cuando le servimos, cuando lo recibimos, cuando aceptamos a veces las circunstancias en las que estamos y vemos de que es un plan de Dios para con todos. Vemos que no tenemos que desesperarnos, no tenemos que buscar otros medios para salir de estas circunstancias. A veces no tenemos que solamente buscar del consejo, la palabra, del conocimiento del que la da. ¿Y quién es el que la da? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es si tú te pones a pensar, podemos cerrar aquí la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que el Señor quiere? Que tú crezcas en la sabiduría mediante el Espíritu Santo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? ¿Cómo podemos buscar de esta sabiduría? Vemos de que es importante, la Biblia nos enseña, apunte, Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros, ¿verdad?, crecer conociendo los conocimientos, la inteligencia, la potestad, el poder, la inteligencia, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo? Es si tememos, le tememos. Hoy en día no hay temor, hoy en día es hago lo que me da la gana, hago lo que yo quiera, como quiera, nadie me dice nada, nadie me tiene nada, porque yo voy a hacer lo que yo quiera, como yo desee, y esto es lo que yo estimo. Y esto vemos que es importante, vemos de que no tenemos ese temor de Dios. Por eso no crecemos en sabiduría, porque no lo aplicamos, ¿no, verdad? No dependemos, no esperamos, ¿no, verdad? No confiamos, no decimos, venimos a Cristo. Importante, hermanos, hermanas, vemos que la Biblia nos enseña que el temor del Señor es el fundamento verdadero de la sabiduría. El temor de Dios es someterse, el estar completamente, ser guiado por nuestro Señor.
Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio, solamente es el principio. ¿Viste esto? Y es el conocimiento del Santísimo, dice, es inteligencia. Hoy lo menos que hay en este mundo es el temor de Dios. En Job 28 dice, y dijo al hombre, el temor del Señor, dice, es la sabiduría. Y apártese del mal es el entendimiento. Job 28. Sabemos que es importante, hermanos, hermanas, el principio de empezar a tener, de verdad, un poquito más de conocimiento, un poquito más de sabiduría, es el temer a Dios, es buscar de Dios, es emplearle tiempo a Dios, ay, mira que el mundo no está como está, hoy lo vemos hoy en día, vemos de que en la televisión siempre trata de cambiar en lo que tú piensas y en lo que dice la Biblia. Siempre vas a ver que hay proyectiles que tira el televisor, ¿no? ¿Verdad? Para hacer cambiar lo que tú comprendes, lo que tú analizas, lo que tú ves, lo que está escrito. Siempre es interesante. Eso vemos de que es una sabiduría pagana, ¿no? ¿Verdad? Que vemos de que ellos saben de que porque la gente lo mira, la gente lo escucha, y si tú lo repites unas cuantas veces, va a empezar a impactar a las personas en el momento en cómo tú piensas o como lo que tú piensas. Es importante ver, hermanos, hermanas, que este aparato aquí que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Este televisor, ¿no? ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado de las cosas que uno ve, las cosas que uno escucha, las cosas que uno emplea mucho tiempo, porque vemos de que aparte de que hay una motivación en todas estas películas, en todas estas novelas, en todas estas cosas, vemos de que hay veces, ¿no? ¿Verdad? Hermanos, hermanas, hay una guerra espiritual que hay contra ti para mira, confundirte, para desanimarte, para llevarte a los malos caminos y no buscar la plenitud y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante. Hoy en día, el mal que dice la Biblia lo ven como bien y el bien lo ven como el mal. Vemos la confusión que hay hoy en día. ¿Sabía eso? Siempre vemos, hay una confusión, hay algo espiritual, hay algo que vemos de que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que esta sabiduría nos debe de llevar al bien, así como nos habla la Biblia, al consejo de la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo quiero escuchar. Si no está en la Biblia, ¿para qué lo voy a aceptar? Si no está en la Biblia, vemos qué es lo que está en la Biblia. Eso es importante, hermanos, hermanas. Vemos que hay motivación, hay en la sociedad en la que estamos, vemos que hay una guerra para ver en quién tú vas a poner tus conocimientos, a quién tú vas a creer en tus conocimientos, a quién tú vas a seguir en tus conocimientos, a quién tú vas y cómo vas a crecer en tu sabiduría, porque vemos que hay una guerra espiritual. Sabemos que el temor de Dios nos debe de llevar a un conocimiento pleno de la justicia, el amor, la grandeza de Dios, a una sabiduría de poder comprender en quién confiamos. Eso es importante. En el Salmo 111, me encantan estos versículos. Salmo 111, versículo 10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su gloria permanece para siempre. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. O vemos, es importante, esta sabiduría es importante practicar sus mandamientos. Tener temor de Dios y practicar sus mandamientos. Porque dice, su gloria, dice, permanece, dice, para siempre. So vemos que es importante
que cómo podemos nosotros, entramos en esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos adquirir esta sabiduría? ¿Cómo podemos comprender en la guerra en la que estamos, ¿no? Vemos de que la ciencia o el conocimiento artificial, los computadores, las computadoras, tantas cosas vemos hoy en este mundo que trata de impedir, esa es la realidad, es de impedir de que tú te completamente comprenda la palabra que está llena de sabiduría para nuestras vidas. Es importante, hermanos y hermanas, meditar, orar, pedir, clamar, orar, ¿no verdad? Y buscar, escudriñar las Escrituras diariamente, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer en sabiduría. En el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Dice, da sabiduría al sencillo. Oh, qué lindo, ¿no verdad, hermano? Él da sabiduría al sencillo. El Salmo 119, ustedes saben, 105. Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es mis pies a tu palabra, es una luz, dice, en mi sendero. Me encanta, ¿no verdad? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros, dice, con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales al Señor con gratitud, dice, de corazón. Vemos, ¿no verdad, hermanos, hermanas? Qué bonito es. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo? Buscando de Dios. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Dice, da sabiduría al sencillo cuando te humilla, ¿no? Cuando tú comprendes de que tú y nada no eres nadie, ¿no? ¿Verdad? Cuando tú te das de cuenta que tú no eres nadie, vemos de que necesitas de esa sabiduría, que necesitas de esos consejos, necesitas de la palabra de Dios, porque vemos de que en ella está toda la sabiduría que el mundo en realidad necesita. Y dice aquí, nos anima, ¿no? En Colosenses, me encanta, dice, anímense, instruyanse, aconséjense, canten unos a otros, dice, con toda sabiduría, himnos, canciones espirituales, con gran gratitud del corazón. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, esta sabiduría es diferente a la sabiduría del mundo y de los poderes terrenales, los cuales son pasajeros. Dice, pero el aliento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por él usan y tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo no está hablando aquí con una sabiduría del mundo o carnal o terrenal. Pablo quiere de que nosotros todos comprendamos, ¿no verdad?, de esa sabiduría divina espiritual que Dios desea de que nosotros tengamos, la usemos y la practiquemos. Es importante ver, hermanos, hermanas, en Santiago, capítulo 3. Si quiere puede ir ahí, si puedes escribirlo. Capítulo 3, del versículo 13 al 18. Dice, Santiago 3, del 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, dice, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como creyentes debemos buscar, hermanos, valorar, ¿no? ¿Verdad? Aceptar, creer, desear, vivir con esa sabiduría de Dios. Hoy en día, en cada segundo, hoy en día vemos que hay una guerra, ¿no? ¿Verdad, hermanos, hermanas? Siempre, y vemos de que la necesidad espiritual cada día va creciendo más, y va creciendo más, y va creciendo más. Y vemos de que todos los reinados, todos los reyes, todos los príncipes y todas estas personas con poderes creen que a lo mejor por algo instruir o traer un nuevo grupo social o algo puede cambiar al ser humano. Y vemos que nada puede cambiar el ser humano si no es Dios. Nada, hermanos, hermanas. Nada. Ayer yo estaba con mis 3 nietecitos aquí. Yo quisiera que tuviera el ojito ese. Ese está para comérselo. Para comérselo está el Georgie ese. Le ha salido ahí unos pelos rubiecitos. Y dice, qué lindo está. Pero qué lindo está. Y sabio. Como sabe ese chamaco. Como sabe. Y tú crees que él encanta. Cuando está esto aquí puesto. Él le encanta y viene aquí. Yo le quito todo y él va y se sienta aquí. Se sienta aquí. Le encanta sentarse allá abajo y cabe perfecto. Vaya, es el mejor asiento que hay en la casa, déjame decirte. Porque le encanta eso. Pero ese Georgie está, pero increíble. Y tú ves que él está tratando de hablar y este conoce y como sabe, estábamos jugando a Dot Goose, ¿no? ¿Verdad? Que tú sabes que te ponen, nos sentábamos aquí, Dot Goose. Yo quisiera que tú lo vieras. Va alrededor y dice, y cuando había que mandarse a correr, cuando tú dices que el Gus tienes que mandarte a correr, él se mandaba a correr. No tiene ni un año. Increíble. Le dijimos a los niños, ¿ustedes quieren ir a comer? ¿Quieren ir a Chick-fil-A? ¿No quieren ir a comer? Dice, ¿quieren ir a comer? A McDonald's. McDonald's, ¿por qué? Porque Grace dice, a mí me gustan los cheeseburgers con bacon. Ok, vamos para McDonald's. Buscamos aquí, me acuerdo que había un McDonald's aquí, y lo llevamos a McDonald's, que nosotros llevamos a los niños que todavía tienen un playground. ¿Ok? Y el niño, a chiquito, Georgie, volviendo al punto, yo sé que estoy por un rabbit trail por aquí, pero bueno, pero me encanta. Y llevamos al chiquito, ¿no? ¿Verdad? Y yo le doy unas cuantas papitas así, y tú lo ves que se está comiendo los chicken McNuggets, ¿no? Los pollitos, ¿no? Le pongo así unas cuantas papitas, y habían 2 salsas, una de barbecue y una de sweet and sour abierta. Yo quisiera que tuviera. Ahí yo no tuve que decirle, mira, moja aquí y eso. Él cogió la papita frita y la puso sin el barbecue sauce, al sweet and sour, y se la comió. Oye, pero qué. Es sabio el chamaco. Él sabe cómo hacer las cosas. Él no va a tener problema con la comida. Hay otros niños que no comen nada, pero volviendo al punto, vemos, hermanos, como tú esos niños tan lindos, tan bellos, ¿no? ¿Verdad? Señor, ayúdanos. Eso es lo que estamos haciendo el domingo que viene, ¿no? ¿Verdad? Señor, ayúdanos, que estos niños crezcan en tu palabra, que estos niños crezcan conociendo de tu palabra, que estos niños crezcan con tu sabiduría. ¿Qué mejor sabiduría, qué mejor regalo tú le puedes dar a tu hijo, tu hija, a tus nietos, a tu familia, que traerle el conocimiento de la palabra de Dios a un pueblo que está destruido allá afuera? Aquí todos ustedes están. Excelente. Pero en el mundo que vivimos, cuando tú salgas para allá afuera, lo que hay es horrible. Muchas personas quieren conocer de este conocimiento, de esta sabiduría. Ayúdanos, Señor, ¿no es verdad? Que podamos darla, que podamos compartirla, ¿no es verdad? Porque vemos cuántos errores el Señor no te ha librado, cuántos errores el Señor no te ha, si no hubiera sido por la palabra de Dios. ¿Dónde tú estuvieras aquí hoy? Yo estuviera muerto. For sure. ¿Dónde tú estuvieras? Sin la palabra, sin el conocimiento de las Escrituras, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Me encanta ver a Linda aquí hoy con nosotros, tú sabes, que tanto la amamos a Linda y tanto ministramos a Linda.
Ahí es cuando usted ve a Linda. Linda era tremenda muchacha. Linda sigue siendo una muchacha, porque ahora tú conoces de Dios, porque tú estás rendido a Jesucristo. Pero Linda casi se muere. Y tú la ves a Linda y ella sigue siendo fiel, buscando a Jesucristo. Me encanta ver eso. Pero hubo momentos difíciles, ¿te acuerdas? ¿No es verdad? Que tuvimos que ministrar y tuvimos que estar ahí hasta lo último por ella. Pero qué bonito es ver cuando una persona sigue siendo persistente a las cosas de Dios. No matter what happens. No, it doesn't matter what happens to your life. You want to follow Jesus. You want Jesus. You know that Jesus is the only one that has wisdom. You have no wisdom. Tú no tienes nada de sabio. Tú no tienes nada de sabiduría. Es Jesucristo. Solo Jesucristo lo que nos ayuda. Y el mundo de afuera lo necesita. Nuestro humildecito lo necesita. Tus sobrinitas y tus sobrinitos lo necesitan. Tu primo y tu prima lo necesitan. Tu mamá, tu papá lo necesita. Tu tío, tu tía, todos lo necesitamos. Porque a veces es tan difícil darlo. Oh, yo siempre le he pedido, Señor, ayúdanos a no tener, como uno dice, no tener miedo de compartir las Santas Escrituras con aquellos que nosotros amamos. Y queremos lo mejor para ellos. Que ellos puedan ver ese amor de Cristo en cada uno de nosotros, ¿no verdad? Que haya un cambio en sus vidas. Que el Señor los libere, que el Señor los toque, que el Señor los justifique, que el Señor los santifique, que el Señor los salve. Ese es tener sabiduría de Dios. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, escuche, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Señor, ayúdanos, ¿no verdad?, a crecer, ¿no verdad?, en esta sabiduría. Pero bueno, seguimos porque el tiempo se nos va. Dice, más hablamos, versículo 7, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vemos aquí que la sabiduría de la que habla Pablo es el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo oculto en épocas anteriores, pero fue diseñado por Dios, donde ahora vemos que este misterio fue revelado, dice, en Cristo, destinado para nuestra gloria eterna. Como creyentes, hermanos, hermanas, vemos que es importante, ¿no verdad?, el ministerio de nuestro Señor. ¿Sabe lo que pasaba aquí en estos tiempos? Vemos de que estos agnósticos que estaban ahí en esa área de ahí de Corintios, ellos pensaban, y estos falsos religiosos pensaban de que había una secreta sabiduría que solo un grupo religioso tenía esa relación para poder escuchar estas cosas que son ocultas, que solo los escogidos, solo los religiosos podían llegar a tener. Y qué bonito, hermanos, hermanas, es importante saber, así como tú y yo ahora tenemos ese mismo acceso a Dios, tú y yo tenemos ese mismo acceso, ya no hay distinción de personas, ahora no hay nada que impida a nadie ni a nadie, no importa si tú tienes un grupo social, si tú tienes mucho dinero, pobre, si tú estás enfermo o no enfermo, si tú tienes necesidad o no tienes necesidad, no hay nada. Ahora todos podemos llegar a tener un acceso a Dios. El mismo acceso que tú tienes, el mismo acceso que yo tengo. Pero vemos de que en estos falsos religiosos, estos falsos escribas, estos falsos pensaban de que esas personas podían tener un poquito más de Dios que uno mismo. Y vemos que ahí entraban todos estos falsos religiosos, estos falsos cristos, que vemos de que parte de que el Señor viene pronto es porque vemos de que, ya, tú lo vas a ver en las Escrituras, no me quiero adelantar, pero es importante, hermanos, al menos saber de que
ese mismo acceso tú y yo lo tenemos. Vemos de que Dios nos puede hablar de muchas formas. Dios te puede hablar en la palabra, Dios te puede hablar en un sueño, Dios te puede hablar con unas circunstancias, Dios te puede hablar de un problema, Dios te puede hablar en tu centro de trabajo, Dios te puede hablar hasta con un donkey, con un burro te puede hablar Dios. Así como Dios habló. Dios te puede hablar de muchas formas. Dios te puede hablar, a lo mejor un pajarito se apareció, lo que sea. Dios te puede hablar de muchas formas. A veces cuando pedimos a Dios, nos dice, Señor, háblanos, Señor. Porque bonito es ver cuando buscamos, nos da la palabra de Dios y Dios nos habla sobre la palabra de Dios y nos consuela y nos anima. Pon eso como prioridad en tu vida. Señor, háblame. Señor, hoy voy a abrir la Biblia y yo quiero que tú me hables. Que tú veas cómo Dios te va a hablar. Qué bonito es ver cuando abrimos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios y Él es el que nos habla. Qué bonito. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas. En 1 de Juan 2, 18 al 27, puedes leer, pero dice que en los últimos tiempos, voy a ir ahí porque es mejor que leerlos, ¿no? ¿Verdad? Que yo tratar de resumirlo todo. En 1 de Juan 2, del 18 en adelante, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, dice, pero no eran de vosotros, porque si hubiese sido de vosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, dice, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoráis la verdad. Ignoráis la verdad, de la verdad, sino como la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que ciega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, dice, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vemos, importante, punto aquí, muchos puntos, pero el punto primordial de lo que estamos tocando hoy, en esto vemos de que Jesucristo cumplió, dice, es todo lo que estaba prometido, todo lo que había sido profetizado, todo eso que a lo mejor era oculto para otras personas, ha sido manifestado, ha sido revelado ahora en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, hermanas, la sabiduría, ¿quién es la que lo provee? Nuestro Señor Jesucristo. En Él hay sabiduría. En nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiera conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este siglo, ya sean líderes humanos o fuerzas espirituales malignas, no entendieron la sabiduría de Dios, lo que nos llevó a crucificar a Jesucristo. Sin embargo, su ignorancia fue parte del plan soberano de Dios para redimir al mundo. Vemos, hermanos y hermanas, si vas ahí a Hechos capítulo, me encanta esta prédica de Pedro, ¿verdad? Hechos capítulo 3, vemos, ustedes saben, Pedro, que siempre metía la pata, siempre se adelantaba a las cosas, muy impulsivo Pedro, ¿no, verdad? Y vemos de que Pedro como negó a Jesucristo, ¿eh? Ay. Eso yo creo que es una de las historias que cuando yo vea a Pedro quisiera preguntarle, ¿qué te pasó, Pedro?
¿Qué fue lo que pasó aquí? Pero vemos aquí en Hechos capítulo 3. El tiempo se me fue. Oh, qué cosa más grande. Cuando uno cuando uno tiene un tiempo lindo, se da el tiempo. ¿A usted el tiempo se le ha demorado o se le ha ido volando también? A mí se me ha ido volando. Casi siempre que predica se le va volando. A lo mejor dice, pastor, si llevamos aquí una eternidad escuchándolo a usted, porque ya no para. Ay, Dios es bueno, Dios te ama. Yo te amo también. Y viendo entonces Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Acuérdate que entramos aquí, ¿no, verdad? En este versículo donde nos dice, ¿no, verdad? Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, ¿qué? Nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Eso vemos aquí a Pedro, ¿no, verdad? Qué lindo, me encanta. Y viendo entonces esto, Pedro respondió, pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a dice, el Dios de Abraham e Isaac, el Dios de nosotros, padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida y matasteis el autor de la vida. Escuche, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, y le ha confirmado su nombre, y la fe que es puesto por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como por también vuestros gobernantes. Vemos aquí, volviendo al punto, vemos, si estas personas creían que eran sabios, creían que ellos sabían todos los conocimientos de Dios, que a ellos no le podían decir nada. ¿Conoces a alguien así en tu vida? Sabia en todo, lo sabe todo. No puedes darle un consejo, no puede dar, porque tiene una respuesta. O no quiere escuchar, o no quiere. ¿Conoces a alguien? Vemos que estos mismos sabios, estas mismas personas que deberían haber escudriñado la Escritura, que deberían haber visto que el Mesías iba a venir, que el Mesías iba a redimir su vida, que el Mesías iba a traer promesas, que el Mesías iba otra vez, a traer a cada uno de su pueblo, de su creación, a tener una relación con Jesucristo, que el Mesías iba a venir otra vez y a perdonar sus fallas, sus pecados, que su sangre bendita iba ahora a justificar tu vida. Esos sabios no lo pudieron y pensaban que tenían sabiduría. Ante bien, como está escrito, dice el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para que lo aman. Y vemos, hermanos, hermanas, cuando tú amas a Dios, qué lindo es amar a Dios, ¿no? Qué lindo es recibir a Dios, qué lindo es tener una comunión con Dios, tener una intimidad con Dios. Qué lindo es eso. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Aquí se refleja en Isaías 64, donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Oh, me encanta. En Efesios capítulo 3, puedes escribirlo ahí porque voy a ir rapidito con estas escrituras. Efesios capítulo 3, de 20 a 21, dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos y los siglos. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante.
de lo que pedimos y entendemos. Mira qué bonito es cuando tú vienes y buscas, ¿verdad? Y pides la sabiduría de Dios. Y tú la quieres, y tú la deseas, y tú la aplicas. Y tú dices, wow, Señor, gracias, Señor, porque cuántas veces yo me he encontrado en una funeraria, tener que compartir algo, y el Señor me ha download, como uno dice, ha bajado toda la información que yo necesito compartir en ese momento, en una anécdota, algo, y es el que te pone la palabra en la boca, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito, como es Dios, no eres tú, yo no soy nada. No somos nada ante Cristo, pero gracias a Dios que podemos ser un poquitico, recibir un poquitico de esa sabiduría de Dios. Oh, Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, mi Dios. Oh, Efesios 3:6 dice que los gentiles son, dice, coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vemos que Dios tiene unos planes con cada uno de nosotros. ¿Queremos esos planes? ¿Queremos seguir los planes del mundo o los planes míos o los planes de Dios? ¿Cuáles son los planes que uno quiere seguir, no verdad? Esperemos que Dios nos dé esa sabiduría para seguir los planes de Jesucristo. No hay nada en este mundo que se pueda comparar al plan perfecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, escuche, porque le veremos tal como Él es. Amén. Yo espero que vengan el viernes a ver la película, ¿no verdad? Hay una escena ahí en la película que me reta un poco, pero Dios sabe. Pero es en la vida en que vivimos hoy en día. Y vemos que esas personas se quedan atrás. Pero qué bonito es ver cómo Dios puede redimir en el momento difícil, que ahora tú te das de cuenta que te has quedado atrás y que ahora tú quieres buscar de Dios. Oh, man. Eso es lindo. Eso es sabio. Eso es lo más importante que cada uno de nosotros hoy nos podemos llevar de aquí. Sabiendo que esta sabiduría de nuestro Señor Jesucristo nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nos vamos a tener que quedar ahí en el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Ayúdanos a escudriñar, ayúdanos a rendirnos, ayúdanos a depender, ayúdanos, Señor, a buscar de esa sabiduría divina que tú nos quieres dar, que solo la podemos encontrar en Cristo, mediante su palabra y mediante su Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Cristo. Queremos esa sabiduría. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a buscarla. Ayúdanos a tener hambre de ella. Clamamos a ti, mi Dios. En el nombre tuyo, Jesucristo, oramos. Y decimos, amén, 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 amén. Señor me le bendiga. Vayan con Dios.